tal? En esta ocasión vamos a ver la segunda propiedad asociada a este tema de determinantes. Bien, para esta propiedad nuevamente necesitamos de una matriz cuadrada porque sobre estas son las que se aplica el determinante. Y esta va a tener una particularidad y es que va a ser una matriz triangular superior o triangular inferior. ¿Qué es lo que se cumple con respecto al cálculo de determinante para este tipo de matrices? Pues que existe una manera sencilla de calcularlo y es solo multiplicando los elementos de la diagonal de la matriz. Por eso las entradas A1, 1, A2, 2, ANN, que n es justamente la dimensión de la matriz. Y justamente como vuelvo y recalco, estos van a ser los elementos de la diagonal principal de nuestra matriz. Bien, para poder usar la propiedad necesitamos demostrarla, entonces eso es lo que vamos a hacer en este video. Es importante siempre tener en cuenta cuál es nuestra definición de determinante, recordando que el índice i puede variar entre 1 y n, donde n es justamente el orden de nuestra matriz cuadrada. ¿Qué método vamos a usar? Pues el de la anterior propiedad, que era la demostración por inducción. Esta demostración por inducción se va a dar en un conjunto de valores n, donde n va a ser un entero, que van a ser mayores o iguales a 2. Esto para evitar que justamente para hacer demostraciones de matrices de 1 por 1 que no tiene mucho sentido. Bien, podemos poner el enunciado que queremos demostrar de la siguiente forma. Para todo número mayor o igual que 2, si A en la matriz es triangular superior o inferior, entonces su determinante se va a calcular como el producto de los elementos de la diagonal. Bien, esta demostración por inducción requiere de 3 pasos. El primero de ellos es justamente demostrar que la propiedad se cumple para la base de inducción, es decir, para el número más pequeño del conjunto, en este caso 2. Vamos a ver. Consideremos esta matriz que, como vemos, es triangular superior, precisamente porque aquí tendríamos que se forma el triángulo y justamente está en la parte por debajo de la diagonal principal. Recordando que existe una simplificación del cálculo determinante para matrices de 2 por 2, este sería igual a multiplicar la diagonal principal y restar el resultado del producto de la diagonal secundaria. Eso nos da como resultado solo el producto de la diagonal principal. ¿Por qué? Porque uno de los factores de la diagonal secundaria es 0 y por lo tanto anula ese producto. Vamos ahora con una matriz triangular inferior. Como vemos aquí justamente sobre la diagonal tenemos los términos 0. Y nuevamente hacemos el producto de la diagonal principal y le restamos el de la secundaria. De igual forma vemos que en la diagonal secundaria uno de los factores es 0, por lo tanto este producto se anula y me va a quedar solo el producto de la diagonal principal. Con este hemos probado que la propiedad se cumple para nuestra base de inducción, que es cuando n es igual a 2. Bien, el siguiente paso es lo que es la hipótesis de inducción. ¿Esto qué es lo que hago? Voy a suponer que para un cierto valor de n se va a cumplir mi propiedad. Y eso lo voy a tener como un supuesto adicional para continuar con mi demostración. En este caso, el valor que he escogido es un L, que en sí representa un número cualquiera. De tal manera que voy a decir que la propiedad para este L se cumple, es decir, voy a tener una matriz cuadrada de orden L, que ya sea triangular superior o inferior, y que cumple esta propiedad, justamente la que quiero demostrar, que para calcular su determinante simplemente multiplico las entradas de su diagonal principal. Bien, finalmente lo que debo hacer es la tesis de inducción, que es en sí probar que la propiedad se cumple para una matriz que tiene un orden más o un orden superior al que contemplé en la hipótesis de inducción. En este caso, por eso pongo L más 1, que es en sí aumentar la dimensión en una unidad más.
Bien, entonces eso se traduciría en este enunciado de aquí. Sea A una matriz de dimensión L más 1 por L más 1, triangular superior e inferior, que quiero probar que el determinante justamente puede simplificarse a esta expresión, multiplicar los elementos de su diagonal. Bien. Vamos a ir por casos porque cada uno tiene sus propias particularidades. El primero de ellos es cuando A es una matriz triangular inferior. En este caso siempre tomar en cuenta cuál es la definición de determinante. Y para esta demostración vamos a tomar I igual a 1. Sustituyendo en la expresión de este recuadro verde, tendríamos que nuestro determinante tiene esta forma de aquí. Sin embargo, para el tipo de matriz que tenemos en este caso, la triangular inferior y la fila que estoy escogiendo, que es la fila 1, prácticamente todos los términos se van a anular, excepto el término que tiene como uno de sus factores la entrada A11 de mi matriz. ¿Esto por qué? Pues lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, porque se simplifica todo este sumatorio a un simple término. Pues viendo la estructura de la matriz. Tengo aquí mi matriz triangular inferior, justamente el triángulo se forma de esta manera. Como vemos, el triángulo es inferior porque apunta para abajo. Justamente la punta del triángulo marca hacia abajo, por lo que es una matriz triangular inferior. Y bueno, las entradas dentro de este triángulo son 0. Recordemos que estamos escogiendo para calcular el determinante todos los elementos que corresponden a la fila 1. Y estos son uno de los factores que se tienen en cada uno de los términos del sumatorio. Como vemos, todos los términos excepto el A11, más bien todas las entradas de la fila 1 son 0, con excepción de la entrada A11. Por lo tanto, esa es la razón por la que los demás términos de este sumatorio se anulan, excepto el que justamente tiene la entrada A11, porque solo esta entrada es la única que no es nula en mi fila 1. Bien, con ello está la explicación de por qué justamente tengo esta simplificación. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar con el menor A11? Porque al final, ¿qué es lo único que he hecho? Es eliminar los demás términos, pero aún así tengo el problema de calcular el determinante de un menor, que en este caso sería de dimensión L por L. Pues bien, veamos que existe una particularidad con este menor que me va a quedar. Veámoslo justamente qué es lo que tengo que hacer. Eliminar la fila 1, eliminar la columna 1, la fila 1 y tomar el resto de la matriz. Pero el resto de la matriz démonos cuenta lo siguiente, que esta va a seguir siendo una matriz triangular inferior, pues puedo seguir formando el triángulo, pues esta está heredada, más bien estas entradas son nulas, dado que en la matriz general A ya eran 0. Sin embargo, al eliminar la fila y columna 1, me sigo quedando con esas entradas 0, pero ahora en mi menor A11. Entonces mi menor A11 es simplemente otra matriz triangular inferior, pero de un orden menor. Con ello, claro, pues, y teniendo la simplificación y una idea de la forma que tiene mi menor A11, puedo usar lo que es la hipótesis de inducción, pues la hipótesis de inducción está hecha justamente para matrices que tienen la dimensión de mi menor. Y menor, por suerte, bueno, no por suerte, por la demostración, como la estoy siguiendo, también es una matriz triangular inferior a la cual le puedo aplicar la hipótesis de inducción. Entonces, bueno, una vez simplificado este término, me quedo con el siguiente y utilizando la hipótesis de inducción puedo reemplazar este determinante de una matriz triangular inferior por el producto de las entradas de su diagonal, que justamente son las que tenemos aquí. Y ahora, uniendo toda esta expresión, me va a quedar que el determinante de mi matriz A original
en sí es solo multiplicar las entradas de la diagonal principal. Bien, entonces sería la primera parte, vamos con la segunda. Y esta se da cuando ya tratamos con una matriz triangular superior. Nuevamente es importante tener en cuenta cuál es la estructura de mi determinante. El cambio aquí con esta matriz triangular superior es que vamos a tomar y igual a 1 más L más 1. En este caso la expresión quedaría de la siguiente manera, al reemplazar y por L más 1. Y ahora va a existir otra simplificación de términos y me voy a quedar solo con el que es el que tiene como factor a la entrada L más 1, es decir, el último elemento de mi diagonal principal. Ahora, ¿por qué ocurre esta simplificación? Nuevamente va a ser por la estructura de la matriz, pero para hacerlo más gráfico lo vamos a ver aquí. Mi matriz triangular superior tendría esta forma. Justamente reviso el triángulo, es decir, las entradas que estén dentro de este triángulo van a ser 0. El triángulo siempre está por debajo de la diagonal principal. Y bueno, dado que estas entradas son 0, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que pasa es que estoy en sí, para calcular mi determinante, estoy usando los elementos de la fila L más 1, es decir, la última fila. Como vemos, los elementos de esta fila que tenemos aquí, que estoy encerrando, la mayoría son 0, con excepción de la entrada L más 1, L más 1. Y justamente, dado que los términos iniciales de mi fila L más 1 son 0, los términos de este sumatorio se van a anular y solo me voy a quedar con el término asociado a la última entrada de esta fila L más 1, que justamente me va a dar como resultado esta expresión para mi determinante. Bien, pero ahora, ¿qué va a pasar con este menor L más 1, L más 1? Pues, nuevamente, para calcular ese menor elimino la columna L más 1, la fila L más 1 y me quedo con el resto. Ahora, ¿cuál es la particularidad de este menor L más 1? Pues similar al caso anterior de la matriz triangular inferior, este menor, el L más 1, L más 1, va a conservar la propiedad de ser una matriz triangular superior. Y por lo tanto, dado que es de una dimensión menor, es decir, de L por L, puedo usar lo que es la hipótesis de inducción nuevamente. Eso nos lleva a nuestra siguiente diapositiva. Y bueno, una vez que tengo clara la expresión de mi determinante y las particularidades del menor asociado, voy a poder usar mi hipótesis de inducción. Reemplazando los valores, el determinante del menor se calcula, en este caso, por su estructura, solo multiplicando los elementos de la diagonal principal. En este caso son los que van desde la entrada 1, 1 hasta la entrada LL. Añadiéndole con el factor inicial que tenía de esta expresión, pues me va a quedar que simplemente el determinante de mi matriz A original va a ser igual al producto de las entradas en la diagonal principal. Bien, entonces esta sería la demostración para esta segunda propiedad de determinantes. Y eso ha sido todo por este video. Espero les haya servido mucho la información y nos veremos en una próxima oportunidad.